Les doy la bienvenida a todos al canal de Movement Academy. Hoy vamos a hablar, o de acá en adelante vamos a empezar a hablar en realidad de cómo es que trazamos el camino para lograr los cambios físicos que estamos mostrando en redes sociales y todos estos testimonios de los alumnos con los que trabajamos durante tantos meses que están logrando resultados. Así que la idea un poco de este video es hablar de una de esas transformaciones, entender un poco más el proceso que fuimos planteando tanto desde la parte técnica como desde la vivencia de los alumnos y para aportar un poco de información de valor para las personas que estén buscando también lograr este tipo de cambios o este tipo de modificaciones y transformaciones en su vida, ¿no? Así que esperamos que les sirva. Y bueno, le doy la bienvenida a Osvaldo, alumno de Movement Academy. Ahora lo voy a dejar que se presente él. Él está trabajando con nosotros hace unos 6 meses y ha logrado unos resultados bastante interesantes. Así que Osvaldo, bienvenido. Buenas a todos, soy Osvaldo. Como dijo Lucas, sin mucha más presentación, tengo 22 años y hace 6 meses que empecé a entrenar. Bien, el camino con Osvaldo empezó en un momento en el que él es programador, por ende trabaja mucho tiempo sentado, era una persona sedentaria, ¿sí? Estamos hablando de que era una persona que no tenía el movimiento diario necesario, no entrenaba claramente y gran parte de su alimentación pasaba por alimentos poco saludables o en realidad también mal distribuidos en cuanto a cantidades que lo hacían obviamente acrecentar más todo el mal ese que le hacía su sedentarismo. Así que partimos desde esa base, partimos desde una base en la que era una persona en la que le costaba mucho el hecho de entrenar o de generar el hábito de entrenar. No estaba acostumbrada, de hecho lo que él contó muchas veces es que empezaba un mes en el gimnasio y al tiempo lo dejaba. Entonces hay un tema también de cómo generar la constancia. Entonces sobre toda esa globalidad de problemas empezamos a trabajar porque cuando una persona por ahí ve un antes y después, un cambio físico, ve el resultado, que es al final lo que lo motiva a querer lograr eso, pero también creo que hay que entender que detrás de ese resultado hay un montón de trabajo en un montón de aspectos de la vida, no solamente en el entrenamiento, que es, si se quiere, la parte más fácil, ¿no? O sea, venir, tener un plan de entrenamiento que más o menos te dé resultado es fácil. Ahora, ¿qué haces en tu casa? ¿Qué haces con los malos hábitos que tenés? ¿Cómo generás los ajustes que hace falta en el día a día para acompañar ese proceso? Creo que es como la información más valiosa. Así que un poco vamos a hablar de eso. Contá un poco tu situación inicial, cómo estabas antes de empezar a entrenar y después vamos a ir hablando de cómo llegamos a donde llegamos. De una. Bueno, yo cuando empecé básicamente ya tenía un par de meses laburando como programador, todo el día sentado. El propio hecho de estar tantas horas sentado y tener la comida al alcance de la mano todo el tiempo, se me volvió algo común querer ir a agarrar, no sé, mientras voy laburando, ir picando algo y así constantemente todo el día, termina con malestar en la panza, dolor de espalda. Después me levantaba capaz para ir, no sé, cortaba el laburo, me iba ya, no sé, a preparar una comida para variar y tenía que todo el tiempo estar haciendo así, con mucho dolor de espalda, muy duro. Y algo con lo que más noté el cambio fue el hecho del cambio de energía. Me sentía muy cansado, sin pilas para nada. Capaz en el propio laburo ya estaba con mucho sueño, con ganas de irme a dormir. Y ir entrenando me lo cambió totalmente. Ya era cuestión de que me iba a dormir a la noche renovado, tal cual. Onda, ya el sueño lo tenía en el momento correcto. De una, se entiende. Bueno, además de toda esta situación que está narrando él, ¿no? Que era su situación y cómo lo vivía antes de empezar a entrenar. El primer día que vino acá, ¿no? Obviamente se le realizaron un par de pruebas, ¿sí? Necesitamos ver y establecer de dónde partíamos en cuanto a bases de fuerza, cómo estaba su fuerza en los distintos patrones de movimiento, cómo estaba su movilidad, cómo estaba la coordinación de sus movimientos y demás, cómo estaba en términos generales él en cuanto a cómo resistía el entrenamiento, cuánto volumen de entrenamiento podíamos plantear. Todas esas evaluaciones iniciales se hicieron el primer día. Era una persona que ya de por sí tenía
creo que esto viene por el hecho mismo de haber sido una persona joven, ¿no? Porque por lo general en las personas más grandes, sedentarias, pasa que ya van perdiendo algunas cuestiones básicas de coordinación y demás, entonces hay un trabajo doble, porque además de empezar a entrenar como apuntando a un objetivo, tenemos que reeducar un montón de patrones de movimiento que llevan un montón de tiempo, pero que son necesarios también para que podamos mover cargas de manera segura y no lastimarnos, ¿no? Cosa que en los otros gimnasios, en la mayoría de gimnasios convencionales, se pasan por encima. Entonces, bueno, nada, la evaluación de Osvaldo fue buena en términos de movilidad, o sea, era una persona que tenía buena movilidad, buena coordinación en términos generales, entonces fue solamente ajustar algunos patrones técnicos. Y lo que hicimos el primer mes, que planteamos 4 semanas de un periodo de adaptación. Un periodo de adaptación que desde la teoría debería durar aproximadamente entre 3 y 6, 8 semanas. Eso es lo que dice la bibliografía, digamos. Nosotros planteamos una adaptación de 4 semanas, o sea, de un mes, porque nuestro objetivo era lograr un cambio palpable en 6 meses. Entonces, aprovechando esta cuestión de que él ya tenía una coordinación, ya podía controlar su cuerpo medianamente bien, planteamos estas 4 semanas de adaptación. ¿Qué hicimos en estas 4 semanas de adaptación? Básicamente, 4 días de entrenamiento fueron. Sí. A la semana, 4 días de entrenamiento de fuerza, en los que no trabajábamos divisiones muy absolutas, sino simplemente trabajamos divisiones del estilo tracción del tren superior, dominantes de cadera, y el segundo día empuje del tren superior y dominantes de rodilla. Y eso lo repetimos en bloques 2 veces, o sea, una vez en cada día. Eso fue desde la parte del entrenamiento, ¿no? Pero como les expliqué antes, teníamos un montón de misiones más que mejorar en su día a día y necesitábamos empezar a alimentar una bola de hábitos positivos. Lo que pasa muchas veces cuando una persona quiere encarar este tipo de cambio, y es la razón por la que el 99% de los programas de entrenamiento y programas de alimentación fallan, los programas actuales al menos, viene dado por esto, ¿no? Por el hecho de que intentamos hacer un montón de cambios grandes en un tiempo muy cortito. Cosa que es prácticamente imposible. O sea, si nuestro cuerpo y nuestro cerebro está habituado a no movernos, a comer un montón de comida chatarra, no hay forma de que lo sostengamos haciendo un cambio de 180 grados de un día para el otro. O sea, no tiene lógica, no tiene sentido, ninguno podría, porque nuestro cuerpo se va a sentir mal, nuestro cerebro nos va a empujar a hacer lo que hacíamos antes, lo que estamos acostumbrados, porque de hecho el ser humano es un diseño que tiende a la repetición, a la perpetuación de hábitos, digamos. Entonces, lo que hicimos con Osvaldo fue plantear tareas sencillas que podamos ir aplicando, que sean alcanzables, que sean muy chiquitas. Lo primero que le planteé a él fue empezar a ajustar un poco los ciclos de exposición a la luz solar. De hecho, le recomendé exponerse a la luz solar unos 15-20 minutos durante la mañana, primera hora del día, y lo mismo durante la tarde. Mi intención con eso era que empiece a mejorar todas estas cuestiones del sueño. Es una persona que pasaba mucho tiempo expuesta a luces azules al trabajar en la computadora. Probablemente no recibía la exposición lumínica que necesitaba, entonces todo eso empieza a generar una alteración de cuestiones del estilo: no puedo dormir bien, al no poder dormir bien probablemente no pueda regular bien mis hormonas, probablemente mi metabolismo se altere, entonces empiezo a acumular más grasas y a oxidar menos grasas, empiezo a aprovechar de manera menos óptima las reservas energéticas, ¿no? Y esto se va haciendo como una bola que va alimentando malos hábitos. Y otra tarea del día a día que le planteé fue mantener su mínimo de pasos en 6.000 pasos al día, si no me equivoco, sí, ¿no? Arrancamos con eso. Bueno, contá un poco cómo viviste eso vos, cómo lo fuiste llevando y demás. Sí, cuando arrancamos me diste las tareas estas, los 6.000 pasos. Para mí fue medio incómodo también porque yo nunca fui a caminar, era una actividad muy ajena a mí. Y nada, para arrancar salía sin ganas, con mucha paja, se me hacían eternos los 6.000 pasos, sobre todo el primer tiempo. Pero conforme fueron pasando la semana y de a poquito creo que le fuimos subiendo los pasos, no me acuerdo cuándo fue. Sí, progresivamente íbamos subiendo. Claro, me sentía mucho más cómodo, mucho más relajado, era una actividad más. Los primeros días capaz hasta te terminaba re cansado de solo salir a caminar y ya después era una actividad más. De hecho, en una época salía a caminar y de ahí me venía acá directamente, ya la tenía mucho más normalizada y no sé qué tanto me habrá ayudado físicamente, pero mentalmente me di cuenta que
era increíble. Me relajaba una banda, desconecté un montón. Eh. Lo aprovechaba para capaz de escuchar un podcast, algo, distraerme. Capaz de desconectar el laburo un rato, pero lo hacía siempre cuando salía de laburo. Me parece súper importante esto de plantearlo como una actividad que no sea un entrenamiento, ¿no? O sea, un entrenamiento por lo general nos representa un estrés porque nos estamos sometiendo a algo que nos produce excesiva incomodidad. Entonces, esto que dice él de salir, de última voy a dar una caminata, pero me escucho un podcast, o escucho un poco de música, o me relajo, o camino por algún lugar lindo que me permita renovar energías y demás, hace que esa actividad se vuelva no un desafío, sino un momento de relajación, de conexión con uno mismo. Y eso hace que la podamos sostener durante más tiempo. Y fíjense si es incómodo hacer cambio de hábitos, que él acaba de decir que haciendo o intentando sostener nada más que 6.000 pasos al día, que es algo muy mínimo, se sentía como cansado y le costaba hacerlo. Imagínense si queremos hacer un cambio muy grande. O sea, si queremos empezar a hacer, no sé, 12.000 pasos por día de un día para el otro, y si queremos empezar a comer perfecto de un día para el otro y entrenar todos los días de la semana, o sea, sería imposible. De hecho, hay el error más común de las personas es ese, ¿no? Que vienen por ahí y dicen, bueno, tienen la intención de hacer un cambio, que quiero hacer un cambio en mi vida. Y vienen y, por ejemplo, me preguntan, che, ¿y qué suplemento puedo tomar para? Y la realidad es que no tenés ni puta idea de qué comes. Entonces, el problema pasa por ahí. O sea, el problema pasa porque casi siempre nos queremos fijar en detalles que no son importantes en este momento. Si vos nunca en tu vida supiste cómo comer bien, si vos no sabes cuánta cantidad de proteína tiene tu plato o cómo ordenar mínimamente un plato que es saludable, no pienses en suplementos. O sea, no es importante ahora. Lo importante es que aprendas cómo comer. Y lo mismo pasa con el entrenamiento y lo mismo pasa con, creo, todo en la vida. Sí, completamente. Es que el hecho ese, cuando uno arranca, está con todas las pilas, está súper motivado. Y la misma motivación esa es como decir, no, bueno, hoy arranco y quiero hacer todo perfecto, quiero ir, me voy a matar entrenando, voy a comer perfecto. Todo lo que dijiste recién, por la propia motivación esa, y al final me terminé dando cuenta ahora que fue la razón por la cual siempre fallé durante tantos años al arrancar el gimnasio. Yo arrancaba, iba con todo súper motivado, con todas las ganas, y no era así, me quería saltar un montón de procesos que nunca había hecho y provocaba que siempre termine abandonando. Sí, porque la motivación en algún punto se acaba y tiende a acabarse rápido también, ¿no? Sí. O sea, como que está bueno aprovechar esos momentos de motivación porque son por lo general los que nos sacan y nos ayudan a ir al primer paso. Pero después, si yo no logro dosificar eso y entender que tengo que ir construyendo día a día, ¿sí? Es como poner un bloquecito de ladrillo por día, a algo que va a ser una pared, pero con el tiempo, no va a ser una pared ahora. No es que va a bajar una pared hecha y la voy a tener hecha. Eso me parece súper importante. Entonces, la estrategia de todo esto, también de ir planteando cambio de hábitos chiquititos que le sean sostenibles a él, era irle dando la fuerza de voluntad que hace falta para ir encarando cambios más progresivos y más grandes. ¿Qué pasa cuando yo a una persona le doy una tarea al día que lo pone incómoda, pero que le es accesible? Pasa que después esa fuerza, ese empuje que logra haciendo eso, lo puede empezar a aplicar en otro tipo de cosas. Entonces, como dijo él, después fuimos aumentando gradualmente las tareas al día, ¿sí? Después ya no era simplemente hacer 6.000 pasos, sino era hacer 8.000, mantenernos en ese mínimo. Era sumar por ahí un día extra a la semana de otro tipo de entrenamiento, que creo que empezamos a hacer un entrenamiento de HIIT, sí. Enfocado un poco más en la pérdida de grasa y no solamente en la ganancia de masa muscular. Y todo esto que sea progresivo y paso a paso le permitió a él poder enfrentarlo y poder hacerlo sostenido. De hecho, ha faltado muy poco a lo largo de estos 6 meses y siempre que faltó fue por una cuestión de que por ahí se había enfermado y estamos hablando de una persona que venía de no poder sostener un mes en el gimnasio. Entonces, cuán importante es el proceso mental también en todo eso. Sí, completamente. Cómo cambió todo. Sí, de hecho me terminé dando cuenta que los días que más me ayudaron a largo plazo fue los días que no tenía ganas de venir. Capaz tenía un día re feo, la pasaba mal, no sé, estaba cansado, la típica, le puede pasar lo que sea, y no tenía ganas. Y el hecho de decir voy a ir igual, todos los días, no hace falta que lo haga perfecto, pero vine y a hacerlo igual, amigo, volví a mi casa, súper chocho. Es como que todo lo mal que estaba antes, de pronto me volví en el auto a mi casa y decía, amigo, me siento muy bien conmigo mismo. Y hice lo que tenía que hacer.
capaz no salió perfecto. Capaz si estaba motivado, no sé, te tiraba 3 repeticiones más en un ejercicio pesado. Pero vine, lo hice y me volví súper contento. Y a la larga esos días fueron lo que me terminó dando, creo yo, lo que hizo que me pueda sostener. Bien, respecto a puntualmente el entrenamiento, lo que planteamos entonces en un principio fue, como les expliqué, más trabajos de full body, si se quiere, agarrándonos de un patrón de movimiento del tren superior y un patrón de movimiento del tren inferior, para al otro día hacer justamente el contrario. Entonces eso nos permitió trabajar 4 días a la semana, una especie de full body de entrenamiento de fuerza. En el segundo mes empezamos si no me equivoco, en el tercer mes empezamos a incluir un entrenamiento de HIIT al medio de la semana, orientado más a empezar a cortar un poco el porcentaje de graso que tenía Osvaldo, sin afectar o sin perder masa muscular, que era nuestro principal objetivo claramente, ¿no? Él partió siendo una persona, de hecho, bueno, en el primer mes obviamente tuvo una visita con el nutricionista, entonces se hizo una antropometría, sabíamos cuánto porcentaje de graso tenía, cuánto porcentaje de masa muscular, se planteó un plan alimenticio, ¿no?, orientado a lo que estábamos buscando. Como para que se den una idea, el somatotipo, igualmente acá vamos a ir mostrando fotos del antes y después tuyo para que la gente vaya entendiendo de qué estamos hablando, pero Osvaldo era lo que se considera como un gordo flaco. Sí, era una persona que no tenía mucho volumen de cuerpo, era más bien flaco, pero la gran composición de esa flacura era grasa, o sea que su masa muscular estaba muy disminuida. Entonces lo que nos preocupaba y de que nos ocupamos primeramente era que él pueda ganar masa muscular y empiece a tener una recomposición corporal, ¿no? Muchas veces una persona cuando sabe que tiene mucha grasa en el cuerpo, tiende a querer perder esa grasa sin empezar a evaluar también, cuánta masa muscular tengo, ¿no?, para empezar a perder sobre esta grasa. Porque no es lo mismo que una persona con una masa muscular considerable quiera perder grasa, ir recortando un poco, a una persona que prácticamente no tiene muy desarrollada la masa muscular y quiera perder grasa, porque probablemente esa pérdida de grasa le provoque cierta pérdida de masa muscular, que al fin y al cabo no es saludable, ¿no?, y que la va a llevar como siempre al mismo lugar, o sea, a repetir eso. Una vez que pierda el peso probablemente lo gane. Entonces nuestro objetivo con Osvaldo siempre fue generarle una base de masa muscular que le permita a largo plazo no acumular tanta grasa como cuando había empezado. Ese fue el objetivo. Después del primer mes de adaptación, lo que hicimos fue reestructurar el plan. Empezamos a hacer 2 sesiones de torso y 2 sesiones de tren inferior. No dividíamos por brazos un día, ni cuádriceps y glúteo, ni bíceps y espalda. No. Tren superior, tren inferior. O sea, bien simplificado, bien convencional si se quiere. Y tampoco nos fuimos muy por las ramas con ejercicios excesivamente raros. O sea, nos mantuvimos dentro de ejercicios muy convencionales. Hemos hecho ejercicios como el peso muerto, las sentadillas, las dominadas, los remos, push-ups, fondos en paralela, press plano. O sea, son ejercicios que no salen de lo convencional. No estábamos haciendo equilibrio sobre ninguna máquina rara. De hecho, no utilizamos en realidad máquinas ni poleas, porque acá en el Movement trabajamos todo con pesos libres y el propio peso corporal. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que también la gente tiene que entender que un entrenamiento no siempre es eficiente cuando te lo adornan con muchos ejercicios raros y muchas cosas, sino que a veces simplemente hay que ser simplista, o sea, hay que simplificar el proceso, y que lo más importante al final de cuentas es entender qué dosis le estamos dando, hablando de todo lo que es volumen, o sea, cantidad de repeticiones y de series que voy a hacer de un ejercicio, por qué hago tanta cantidad, por qué uso este descanso, ¿sí? Esas cuestiones me parecen mucho más importantes que qué ejercicio hago. A la larga, qué ejercicio hago es importante, pero en una persona como Osvaldo, que recién acaba de empezar y que está buscando una transformación física desde cero, esas no son cosas importantes, que es muy parecido a lo que decía hace un rato sobre los suplementos, ¿no? Bueno, nada, contá un poco cómo te ibas sintiendo vos con el progreso. Yo recuerdo que la primera semana, haciendo el periodo de adaptación, terminabas muy cansado, al nivel que por ahí terminabas, creo que hubo un día, si no fue el segundo o el tercero, terminaste medio mareado, que dijimos, ok, hasta acá, hoy evidentemente no damos para más.
cómo te fuiste después adaptando y después a lo último sosteniendo entrenamientos hasta de hora y media a una intensidad bastante importante sin sufrir como sufrías los primeros días. Sí, sí, completamente. De hecho, los primeros días, me acuerdo, terminaba muy cansado, llegaba sin energía a mi casa, transpiraba un montón, terminaba muy incómodo, realmente no estaba nada acostumbrado a todo eso. Y con el tiempo me fui dando cuenta que todo eso que tanto me molestaba al principio, directamente en un momento dejó de... Ni siquiera me acordaba. Pasé de que yo me acuerdo que una vez te comenté y digo, che, es normal, porque transpiro mucho cuando entreno, termino recontra cansado. Y sin darme cuenta al mes o a los 2 meses, no me acuerdo, ya no me pasaba más, llegaba y si bien entrenaba y entrenaba con toda, capaz salía y no me sentía detonado. Me sentía bien, tipo, obviamente estaba fatigado, pero la verdad que me sentía bien, con energía, donde podía llegar a mi casa, me ponía a cocinar, o sea, de hacer todo lo que tenga que hacer en vez de capaz llegar y estar sin nada de pila. De buena, muy bueno. Sí, sí, después de hecho empezamos planteando un volumen de entrenamiento por patrón de movimiento. Estábamos más o menos manejando unas 15 series semanales por ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en lo que es, no sé, empuje del tren superior, teníamos 2 ejercicios o 3 que repetíamos en las 2 sesiones semanales que hacíamos y en esos 2 o 3 ejercicios completábamos las 15 series, no más que eso. Y a los últimos meses, cuarto mes en adelante, si no me equivoco, del cuarto al sexto, ya Osvaldo estaba manejando unas 20 series de ejercicios por patrón de movimiento. O sea que también fuimos jugando con esos números para ir aumentándolo gradualmente e irlo llevando a un rendimiento cada vez superior y unas ganancias de masa muscular cada vez superior. Ese fue el planteo como un poco técnico que hicimos. Contame un toque cómo mejoraste tipo el tema de la alimentación o cómo lo fuiste acompañando, porque tampoco hiciste una alimentación perfecta. No, para nada. O sea, a lo que queremos ir aclarando todas estas cosas es que él logró un cambio muy considerable en 6 meses. De hecho, a los 3 meses ya teníamos un cambio bastante importante, que nos manejamos todo ahí, lo empezamos a registrar un día random. Pero no es que él logró un físico irreal en 6 meses. O sea, es un cambio físico real, considerando que hubo un montón de cosas humanas al medio. Y estoy hablando de que Osvaldo, de hecho al día de hoy, todavía no se alimenta 100% bien. Le cuestan algunas cosas de su día a día, hay veces que no llega al mínimo de paso que tiene que llegar, pero aún así, haciendo no todo perfecto, ha logrado cambios muy importantes. Y creo que es porque logró sostener en el tiempo un esfuerzo, que aunque no sea perfecto, es mejor que intentar hacerlo perfecto y terminar renunciando a mitad de camino. Sí, completamente. Sí, de hecho, me di cuenta en un momento que como al principio había un montón de cosas que me costaban un montón y terminaba realmente, bueno, como dijimos recién, muy cansado. Y después haciendo mucho más, está bien, progresivamente, que fue la clave, pero haciendo muchísimo más, terminaba cómodo. Onda, claramente había sido un esfuerzo a entrenar y todo, pero podía seguir con el día normal. Onda, no me cortaba nada, llegaba muy bien. El otro día justo estaba hablando con mi mamá, porque ella también quiere arrancar a entrenar y no sabía cómo. Y una de las cosas que estaba charlando era ese tema, de decir, no hace falta hacer todo perfecto. Para mí lo más importante fue ir a entrenar. Capaz un día pesado no tenía ganas. Yo me acuerdo que a los 3 meses vino un chico acá en el gimnasio y me dijo, che, hermano, tremendo cambio que pegaste. Y fue justo la semana esa en la que subimos una foto de los 3 meses. Vino y me dijo, che, hermano, alto cambio, qué increíble, cómo se nota que... algo me había dicho, tipo, no era genética, pero sí como me dijo, cómo se nota que estás para esto, que le metes muchísimo. Y yo me quedé como, no, hermano, o sea, sí le meto con muchas ganas, pero yo llego a mi casa y como normal, ninguna locura. De hecho, hubo épocas que no comí tan bien como habría querido. Capaz había un montón de veces que no entrenaba como tenía que ser, no sé, capaz estaba un día sin pilas, cero motivado, como hablamos recién, que capaz tenía un día malo.
Pero venía igual, lo hacía, me distraía un rato, aprovechaba de venir, charlar con los chicos. No, ninguna locura, trataba de no quemarme el bocho, pero sí decir, venir todos los días, hacer lo que tengo que hacer, salir muy chocho y sin hacerlo perfecto, haciéndolo simple. Fue la primera vez en mi vida y lo intenté muchos años, pero fuera de joda, o sea, yo desde los 14 años, yo ahora tengo 22, desde los 14 años siempre intenté ir al gimnasio, porque yo tenía muy idealizado todo ese tema de decir, quiero estar marcado, quiero estar grandote, sobre todo porque toda la vida fui flaquito. Estos últimos años fue cuando empecé a ser flaco y además tener panza. Y jamás lo mantuve, jamás. Siempre fue algo de, bueno, vamos, capaz con los chicos, full motivados, de decir, sí, vayamos y para el verano quedamos excelentes de una. Y nunca llegaba a eso, porque no llegamos ni a completar el mes. Claro. Íbamos con toda la idealización de decir, vamos, le rompemos, qué sé yo, que encima era de la típica, como ya hemos charlado en otro momento, llegar al gimnasio, decirle, hola, quiero entrenar, joya, toma este papelito, que te hizo un montón de ejercicios con unos nombres que no tengo ni idea de qué son, palmadita en la espalda y vaya a entrenar, o sea, hacelo, como salga. Y capaz, llegaba la máquina ahí, me quedaba duro, como diciendo, no me siento muy cómodo haciendo este movimiento, tal y tal cosa. O no sabes cuánto peso le tenés que poner, Sí. no sabes cuándo le tenés que aumentar. Che, sigo haciendo siempre las mismas repeticiones con el mismo peso, descanso siempre lo mismo, en algún momento lo tenemos que cambiar. La intensidad, todo. Creo que ese tipo de cosas, porque una persona por ahí cuando piensa en un entrenamiento personalizado, piensa en una persona, un entrenador que está todo el tiempo atrás tuyo, contándote las repeticiones, cronometrándote el descanso y corrigiéndote la técnica constantemente. Que son cosas importantes, o sea, la técnica es importante. La técnica de los ejercicios es importante, sobre todo por un tema de salud y de sacarle el provecho real a un ejercicio. Pero en términos de progreso, lo más importante es que vayamos ajustando las dosis de las distintas variables que hay dentro del entrenamiento en el tiempo y en la forma correcta. Y eso lo hace claramente un entrenador preparado, ¿no? Porque para eso estudian. Entonces, lo que fuimos planteando con Osvaldo era, ok, planteamos un periodo de adaptación. En ese periodo de adaptación, que fueron 4 semanas, él no hizo los mismos ejercicios con las mismas repeticiones y el mismo peso todo el tiempo. No, agarramos un peso muerto en el que empezamos con, no sé, 15 kilos, lo fuimos progresando dentro de un rango de repeticiones, íbamos aumentando repeticiones algunos días, una vez que llegábamos a un máximo estábamos listos para aumentar el peso, íbamos mientras tanto puliendo la técnica y después fue pasando lo mismo. Ok, pasamos de hacer, no sé, 4 bloques de circuitos de 3 series cada uno a hacer 4 bloques de circuito de 4 series cada uno, entonces ya ahí habíamos aumentado el volumen de entrenamiento y todo eso fue pensado y planificado para que se adapte a su persona. Esa es la personalización del entrenamiento que es real y que hace falta y que es la que te hace progresar. No que una persona esté todo el tiempo corrigiéndote la técnica. De vuelta, es importante, pero por ahí con 1 o 2 correcciones, un poco de tiempo también de prestarme atención a cómo hago las cosas y demás, yo ya voy corrigiendo los ejercicios. Por eso creo también que ahora la gente se está dando cuenta y se está poniendo muy de moda también el entrenamiento online. O sea, yo puedo acceder a una persona que es muy buena entrenando, que capaz está del otro lado del mundo, pero me da resultados por el simple hecho de que lo más importante no está en corregir la técnica de un ejercicio, está en cómo yo voy aumentando las dosis, disminuyendo, cómo voy personalizando toda la programación del entrenamiento, que es lo que me va a marcar el ritmo de mi progreso. Si puedo hacer una aclaración, Sí. Ese tema creo que fue una de las claves que me hizo sentir cómodo en el gimnasio. Por primera vez, de vuelta a ese tema, por primera vez sentirme cómodo, fue el hecho de cómo cuando yo iba a cualquier gimnasio convencional, era la típica que te dan un papelito, que era el mismo que le dan a cualquier otro cuando entraba, que no te explicaban nada. Y yo llegaba y capaz veía un loco que estaba re mamado, pero ahí tenía un personal trainer que estaba ahí, capaz lo ayudaba con cada repetición, le sostenía las cosas. Yo decía, no, en una época empecé a dudar sobre ese tema de decir, capaz tengo que contratar uno. Y me di cuenta que no, cuando llegué acá, que era simplemente que venían, te daban bolas, te lo hacían para vos, para tus necesidades. Venían, te charlaban un rato. Cuando vos venías, me preguntabas, che, ¿cómo vas con esto? ¿Podemos mejorar acá? No sé. El trato más cercano. Y no un loco que está sentado con el teléfono, que te da el papelito,
vaya, sigue. Bueno, entonces un poco ese fue el general, todos los pasos que nos fueron llevando a que Osvaldo logre un cambio físico que de vuelta es una transformación física real, o sea, nosotros no necesitamos editar nada, no necesitamos decir que lo hizo no sé, en 6 meses y en realidad estuvo 4 años entrenando, o sea, él realmente lleva 6 meses entrenando. Es un cambio muy vistoso, muy importante, no es el mejor, o sea, él sigue buscando todavía su mejora más grande, por así decirlo, la va a conseguir. De acá a 6 meses probablemente hagamos otro registro a ver cómo viene la cosa. Pero como él dijo hace un rato, ¿no? Desde los 14 años estaba buscando algo, ese cambio, esa mejora física en el estilo de vida o lo que sea, y no la encontraba, ¿no? Entonces, qué importante es entender que hay gente que se pasa literalmente la vida buscando ese tipo de resultados. O sea, yo conozco gente que 10, 20, exageradamente 30 años intentando lograr que de vuelta, a lo mejor la estética no es lo más importante, ¿no? Pero son ciertas satisfacciones que uno se da y además también está bueno entender que probablemente un cuerpo estético sea un cuerpo sano, o sea, un cuerpo musculado, atlético, probablemente sea un cuerpo más sano que uno no estético. Entonces no es una cuestión de aferrarse a lo que vende el marketing, sino entender que realmente nuestro cuerpo está diseñado para eso, ¿no? O sea, para el movimiento, para que tengamos una cierta demanda de entrenamiento y demás. Entonces, tenemos que empezar a relacionar más también esto de, bueno, probablemente un cuerpo atlético también es un cuerpo sano. Entonces, vamos a encararlo por ese lado, no por cómo se ve solamente, que creo que a todos nos gusta de igual manera, incluso los que critican eso, pero también lo encaremos por el lado de que significa salud para nosotros mismos. Entonces hay personas que se pasan mucho tiempo buscando eso. De hecho, hay gente que paga mucho tiempo un gimnasio, un entrenador o lo que sea y no tiene resultados. O sea, es la realidad. Yo conozco gente que va al gimnasio hace 4 años y sí, un poquito más de masa muscular acá y allá, pero tampoco son resultados tan grandes. Tampoco podemos culpar enteramente al servicio, ¿no? Porque hay un cierto factor de compromiso. O sea, yo con mis alumnos, de hecho Osvaldo lo sabe, yo se lo dije desde el primer día, yo te voy a aportar todos mis conocimientos, vas a tener todas mis herramientas de teoría a tu disposición y de mi experiencia y de todo, pero yo no soy tu niñera. O sea, vos vas a tener que hacer el trabajo. ¿Se entiende? Yo te voy a ayudar, si un día tenés un mal día, yo te voy a ayudar a entender cómo vos podés encarar mejor ese día, pero lo que lo va a tener que encarar es él. Entonces nunca vamos a hacer el trabajo por el otro. Eso es muy importante entenderlo también. Bueno, algo más que quiera sumar como para ir cerrando, creo que ya dimos todos los detalles importantes. Hoy por hoy Osvaldo está iniciándose en el mundo de la calistenia, o sea que ya dejamos un poco de lado el trabajo enfocado en lo estético. Va a seguir teniendo resultados estéticos porque el deporte mismo que practicamos nosotros te los da, pero ya su foco no es ese, está enfocado en mejorar las habilidades de su cuerpo, que a la vez, como dije recién, le van a traer también más resultados estéticos. Entonces me parece súper interesante porque ahora para él el entrenamiento no pasó, o sea, pasó de ser solamente un foco en, che, me quiero ver mejor, a más un estilo de vida, ¿no? Porque ahora va a desarrollar a lo largo del tiempo habilidades que le van a servir para hacer diferentes cosas. Si el día de mañana se quiere dedicar a la escalada o quiere incursionar un poco sobre la escalada, probablemente tenga fuerza y habilidades para hacerlo. Si el día de mañana quiere a lo mejor competir en powerlifting, probablemente tenga una base de fuerza buena para hacerlo. Entonces como que él le va abriendo caminos y ya se transforma en algo más como para la vida y no tanto para un objetivo que me frustra y me estresa y algo que quiero alcanzar y no puedo. Sí, completamente. Qué sé yo, para cerrar, lo que más diría es lo que mencionamos un rato. Que al principio cuesta, pero no hay ninguna magia. Ir, hacerlo, meterle un poco de pilas cada día y con eso termina saliendo. O sea, Y hacer lo que hay que hacer. Hacer lo que hay que hacer. Qué sé yo, me pasó un montón de veces. Yo mismo lo pensé 1000 veces y me lo han preguntado también, sobre todo ahora estos meses, cuando ya había hecho un cambio, como buscando una clave, ese secreto que nadie te contó. El condimento mágico. Claro, y era tipo, nada, ir y hacer lo que tenga que hacer cada día, un poquito, un rato, no hace falta una locura, como dijimos un rato. No, y también lo mejor que puedas ese día, porque hay días que no podés hacerlo, o sea, no podés hacer el mejor que hiciste. Es el mejor que podés hoy. Me pasó 1000 veces que capaz vengo y
capaz levantaba menos que el otro día. Digo, che, pero si la semana pasada estaba levantando más kilos que hoy. Y bueno, es lo que pasa, que eso había días que yo no lo entendía, digo, pero bueno, dije, bueno, ya está, hoy estoy recontra cansado, le voy a meter lo máximo que puedo hoy, haciéndolo bien, y listo, y capaz volvía la semana que viene y estaba determinada levantando más que cualquier otro día. Eso, al final, todo se resume en, para mí, en mi caso, cómo me ayudaste y me ofreciste todo, y lo único que tuve que hacer fue poner el granito de arena todos los días de la constancia. Y eso, yo siento que me cambió la vida. Yo hoy ya no me veo, no me imagino haciendo otra cosa. Onda, antes la pensaba siempre en la casa se te da como una fecha límite, llegar al verano, sentirme bien. Y ahora, entrando en calistenia, eso, ya lo disfruto, necesito salir, venir a estar acá cada día y disfrutarlo, pasarlo lindo, sin quedarme el bocho. Es una actividad más del día a día que me hace sentir muy bien. Bueno, gracias a todos los que nos prestaron atención. Esperamos que esta información les sirva, les sume en su proceso. Ofrecemos planes de entrenamiento online, seguimiento de muy buena calidad, así que si les interesa trabajar con nosotros pueden contactarnos por nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como Movement Academy en Instagram. Nada, espero que les sirva a todas esas personas que están buscando un cambio físico y nos vamos a ir viendo por acá.